Mm, No te escucho, tienes el micrófono apagado. Muy buenos días. Hoy, el tema que teníamos pendiente acerca de las audiencias de conocimiento. Ya habíamos anticipado en clase que existen 3 audiencias de conocimiento dentro de lo que es el proceso ordinario penal que estableció la ley 906, y estas son la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral y público. Básicamente hoy vamos a responder a 3 preguntas puntuales. ¿Cuáles son los pasos en los que se desarrolla la audiencia de acusación? ¿Cuáles son los pasos en los que se desarrolla la audiencia preparatoria? ¿Y cuáles son los pasos en los que se desarrolla la audiencia de juicio oral y público? Entonces, a continuación vamos a hacer una diapositiva que desarrollan las 2 primeras audiencias. La última ya la explicamos utilizando la pizarra, que es mucho más sencilla. Entonces, vamos a partir de la base de lo que es, en primer lugar, la audiencia de formulación de acusación. Los artículos que desarrollan esta audiencia están en el artículo 338A al artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Tenemos que para la validez de esta audiencia se necesita la presencia de el fiscal y el defensor. Yo les había anticipado que la defensa y la fiscalía son las partes dentro del proceso y que la característica principal de las partes es que su presencia es obligatoria en este tipo de audiencias, a diferencia de los intervinientes cuya presencia no es obligatoria sino facultativa. Siguiendo con el desarrollo del artículo, se dice que el acusado, cuando se encuentre privado de la libertad, se debe someter su traslado. Es decir, que cuando el procesado no está privado de la libertad, no es obligatoria su comparecencia, ya que él también estaría en la facultad de negarse a comparecer a esta diligencia cuando no estuviera privado de la libertad, es decir, en estado de libertad completo. Pero cuando estuviera sobre él algún tipo de medida de aseguramiento privativa de la libertad, sea en lugar de residencia o sea en establecimiento carcelario, la obligatoriedad de su comparecencia se da a menos que él expresamente haya renunciado a ese derecho, porque finalmente es una garantía procesal. Entonces, los restantes intervinientes, como es el caso del procesado no privado de la libertad, la víctima, el representante de víctimas, el agente del Ministerio Público, se les deberá citar, pero su comparecencia no es obligatoria. ¿Qué sucede una vez iniciada la diligencia? El juez previamente verifica si es competente para conocer del caso. Recordemos que en este tipo de audiencias o con esta audiencia de formulación de acusación se inicia la etapa de juicio. Por lo tanto, a partir de este momento comienza a actuar el juez de conocimiento, siendo entonces necesario que se determine si el juez es competente por el factor territorial, por el factor funcional, si el procesado no está aforado y por lo tanto si el juez es competente por el factor subjetivo, e igualmente verificar que ese mismo juez no hubiese actuado dentro del proceso como juez de control de garantía, ya que conocemos que existe una limitante legal para que un juez que haya actuado dentro de un proceso como juez de control de garantía conozca de ese mismo proceso como juez de conocimiento. Entonces el juez ilustra las partes sobre la metodología. Recordemos que el juez tiene la presidencia del proceso, él es, digamos, la persona que va a ser el rector, moderador de la realización de la audiencia, por lo tanto ilustra las partes sobre su deber de guardar silencio, sobre su deber de tener un comportamiento acorde a la diligencia que se va a adelantar, apagar equipos de celulares, etcétera. Eso se da al inicio de la audiencia cuando se está instalando la misma. ¿Cuáles serían todos los aspectos iniciales que se dan? El juez enuncia el objeto de la diligencia, verifica la presencia de las partes que estén legitimadas para actuar. En relación a la víctima, el juez le pregunta a la fiscalía si existe alguien que figure dentro de esa audiencia teniendo la calidad de víctima y una vez identificada la misma, el juez procede a reconocerle a esa persona la calidad de víctima o, en caso de que tenga una persona que lo represente, a decidir sobre la personería jurídica de esa persona para actuar en esa diligencia.
y el juez verifica que todas las partes hayan tenido conocimiento del escrito de acusación y sus anexos y haya sido leído de manera puntual. Bien, una vez realizado todo este protocolo, que es, digamos, lo pertinente con los actos preparatorios de la iniciación de esta audiencia de acusación, nos vamos con el primer punto, que es el saneamiento del proceso. Como quiera que les indiqué hace un momento que estamos iniciando lo que es la etapa de juicio, evidentemente lo primero que se debe hacer es buscar si el proceso tiene algún tipo de irregularidad para sanearse. Entonces, este término de saneamiento tiene que ver precisamente con eso, corregir irregularidades, vicios que venga arrastrando el proceso de las etapas anteriores a efectos de que en la etapa de juicio no tengamos ningún inconveniente para el desarrollo de la misma. En ese sentido, tenemos que el juez pregunta a las partes si tienen alguna causal de incompetencia. Recordemos que analizar, en este caso, lo importante que es analizar la competencia por el factor territorial, en la competencia por el factor funcional. La norma previamente define cuáles son los delitos que tiene competencia para conocer cada uno de los jueces. Y desde esta arista, entonces, tenemos que los jueces actúan dentro del proceso revestidos de la competencia que le da el tipo penal que haya acusado la fiscalía. Entonces, si la fiscalía acusó, por ejemplo, por el delito de homicidio, esa es una conducta que está funcionalmente atribuida a los jueces penales del circuito. Por lo tanto, si no estamos frente a un juez penal del circuito, este se tendría que declarar incompetente por el factor funcional. Otros delitos, como por ejemplo el daño en bien ajeno, es un delito que por su carácter de querellable tiene asignada su competencia ante los jueces penales municipales. Por lo tanto, si llegáramos a presentar un proceso ante un juez penal del circuito por el delito de daño en bien ajeno, obviamente que este no sería competente por el factor funcional y se tendría que declarar incompetente y el proceso pasaría, obviamente, a su juez natural, que sería el juez penal municipal. Pero, ¿qué pasaría en este caso? Y es válida la pregunta, si estamos frente a dos delitos. Uno que es competencia de un juez penal del circuito, ejemplo, homicidio, y otro delito que es competencia de los jueces penales municipales, como por ejemplo, lesiones personales. Vamos a suponer que una persona mató a Juan y lesionó a Carlos. Y ambos procesos se llevan en la misma cuerda procesal porque realizó con un solo hecho o en una sola unidad de tiempo las dos conductas punibles. Claramente, frente a esta situación concreta, tendríamos que determinar que la competencia la tendría el juez de mayor jerarquía o el juez que conoce el delito más grave, en este caso del homicidio. Por lo tanto, conocería en este caso el juez penal del circuito, que sería el juez competente para conocer del homicidio y arrastraría la competencia de ese delito de lesiones personales. Vamos a un ejemplo más sencillo. Factor de conexidad: si yo utilizando un arma de fuego asalto a una persona, obviamente estamos frente a dos conductas que sería porte ilegal de arma y hurto calificado. Claramente, el delito más grave aquí sería el porte ilegal de arma y está sometida a una competencia de un juez de mayor jerarquía, que sería el juez penal del circuito. A pesar de que el hurto, para este caso puntual, sería competencia de un juez penal municipal, la competencia del juez penal del circuito, que tiene competencia sobre el delito más grave, que sería el deporte, arrastra la competencia del delito más tenue. Por lo tanto, en este caso de conexidad, conocerá el juez que tenga la competencia para conocer de la conducta punible más grave. Otro aspecto que se analiza en el saneamiento del proceso es lo que tiene que ver con la recusación, las causales de impedimento que tienen los jueces para conocer de un determinado asunto. Entonces, si el juez de manera directa no se declara impedido, las partes pueden entrar a recusar el juez si existiere alguna de las causales para impedimento del juez. Estas causales tienen que ver con vínculos familiares, vínculos filiales, vínculos de amistad, incluso vínculos básicamente de enemistad también estarían dentro de estas causales. Representación judicial, por ejemplo, si un abogado actúa dentro de algún proceso como abogado del juez, evidentemente, si el juez no se declara incompetente
la fiscalía, en este ejemplo que estamos colocando, pudiese recusar al juez para que sea parte de la competencia, porque indudablemente aquí lo que se busca es que el juez sea totalmente objetivo. Pasamos al otro punto que tiene que ver con las nulidades. Ustedes saben que las nulidades son vicios que se presentan dentro del proceso que hacen que los actos procesales sean ineficaces. Desde este punto de vista, entonces, también se analiza si existe alguna causal de nulidad que pudiese impedir el tránsito normal del proceso. El juez inmediatamente estudiará esta nulidad a efectos de sanear el proceso. Si se tiene que declarar nulo, se retrocede el proceso hasta el momento donde se produjo la nulidad, o se retrotraen los actos procesales hasta el momento que se produjo la nulidad a efectos de corregir esos vicios con los que viene arrastrando el proceso. Básicamente acá también se pueden resolver conflictos de jurisdicciones, como por ejemplo, supongamos que sea un asunto que se esté tramitando entre la jurisdicción ordinaria y sea competente la jurisdicción especial indígena. Es un asunto que en ese momento el juez debe frenar el conocimiento del proceso y enviarlo a la jurisdicción indígena, que sería la competente, o en su defecto, en caso de que exista un choque de jurisdicciones, enviarlo entonces al Consejo Superior de la Judicatura, quien es el órgano encargado de decidir quién sería la jurisdicción competente para el caso. Superado ese punto viene un aspecto importante, y es que como quiera que la Fiscalía ya previamente, y por eso es que decimos que en materia procesal la acusación es un acto complejo, porque está compuesto de dos momentos procesales. Un primer momento, que es cuando se da en traslado el escrito de acusación, y un segundo momento cuando se materializa la acusación en esta audiencia que se llama precisamente audiencia de acusación. Por eso, entre esos dos momentos puede surgir la necesidad de que la Fiscalía presente aclaraciones, adiciones o correcciones al escrito de acusación. Y esto es importante que lo analicemos desde dos ópticas. La primera, como quiera que las partes tienen la oportunidad de tener conocimiento del escrito de acusación previo a la audiencia, las partes, en este caso la defensa, los intervinientes, que también podría ser el Ministerio Público o el representante de víctimas, pueden solicitar a la Fiscalía que realice aclaraciones, adiciones o correcciones al escrito de acusación. Del mismo modo, si las partes no solicitan aclaraciones, adiciones o correcciones, la misma Fiscalía de oficio puede solicitar al juez que se le permita realizar aclaraciones, adiciones o correcciones al escrito de acusación. Básicamente, aclaraciones tienen que ver con aspectos fácticos o jurídicos que no están claros dentro del documento, por lo tanto las partes solicitan que se dé esa claridad sobre esos aspectos. Vamos a suponer que se esté estableciendo un núcleo fáctico que no encaja con el aspecto jurídico, las partes pueden solicitar una claridad sobre ese punto. Adición tiene que ver no solamente con elementos probatorios, sino también con aspectos jurídicos, como por ejemplo, si en el núcleo fáctico presentado en la imputación existen claramente aspectos que dan lugar a la existencia de varias conductas punibles, la Fiscalía pudiese en un momento dado adicionar ese aspecto. O correcciones con relación a aspectos o situaciones que se hubiesen presentado en el escrito que deban ser objeto de algún tipo de pronunciamiento de la Fiscalía para efectos de enmendar esas situaciones que se puedan presentar. Como por ejemplo, pudiera ser que un nombre de un testigo mal copiado, o de pronto una equivocación en un elemento probatorio que se está relacionando como adición del escrito de acusación, etc. Bien, entonces el juez en este caso le pregunta a la Fiscalía si desea hacer algún tipo de claridad, adición o corrección al escrito de acusación. En caso afirmativo, la Fiscalía procederá a realizarla de manera inmediata. El juez le concede entonces también la oportunidad a los intervinientes y a la otra parte, que es la defensa, para que expresen sus observaciones frente al escrito de acusación. Es decir, las partes e intervinientes analizan si ese escrito de acusación reúne o no los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal y se postulan entonces esas solicitudes para que la Fiscalía, en caso de que no reúna los requisitos del artículo 337, entre a realizar las correcciones.
Básicamente, ante el incumplimiento de los requisitos del artículo 337 por parte de la Fiscalía, el juez le podrá exigir al fiscal que realice inmediatamente las correcciones pertinentes a efectos de que el escrito de acusación esté efectivamente acorde a lo establecido en la normatividad procesal penal, repito, en el artículo 337. Una vez hecho ya el saneamiento del proceso, y quiere decir que lo que hemos visto hasta ahora son, fíjense, aspectos preliminares que tienen que ver con corregir situaciones que puedan afectar el tránsito normal de lo que es la etapa de juicio. Entonces, una vez realizada o superada todos estos aspectos, viene entonces la segunda parte, literalmente, aquí está como cuarto, pero digamos que literalmente la segunda parte de esta audiencia, que tiene que ver con la verbalización de la acusación. Es decir, ya el escrito de acusación, como le dije hace un momento, se presentó, y por lo tanto, como es un acto complejo que está compuesto por dos actos procesales, uno, la presentación del documento como tal, y el segundo, la verbalización del mismo. Recuerde que estamos en un proceso regido por el principio de oralidad. Entonces, la Fiscalía realiza lo que se conoce como la formulación de acusación. Entonces, el juez concede la palabra al fiscal para que formule la acusación. El fiscal, en este caso, podrá solicitar la conexidad de delito cuando se cumplan los requisitos del artículo 51. Ustedes tienen clara la figura de la conexidad, la vieron entiendo en penal general, y es que cuando existen elementos que permitan, digamos, unir, por decirlo de alguna manera, varias conductas para que se manejen por una sola cuerda procesal, se da lo que es la conexidad. Habíamos puesto un ejemplo hace un momento, cuando con un mismo acto yo infringo varios tipos penales. Yo utilizo un arma de fuego para asaltar, o yo violo a una hija mía, claramente estaría frente a dos conductas punibles: acceso carnal violento y al mismo tiempo el delito de incesto. Es decir, cuando con un solo acto procesal se vulneran dos tipos penales, estamos frente a la figura de la conexidad. O cuando existen varios actos procesales que vulneran varias conductas punibles, pero se realicen en una misma unidad de tiempo, y por lo tanto puede haber un factor de unidad, como por ejemplo, si yo ingreso a asaltar un banco y al momento del asalto del banco asesino a una persona. Entonces, asalté o robé la caja del banco, pero al mismo tiempo maté a un vigilante. Estoy básicamente vulnerando dos bienes jurídicos. Por eso esto se conoce, recuerden, las figuras del concurso, que puede ser concurso homogéneo sucesivo o puede ser un concurso heterogéneo, que es cuando envuelve dos tipos penales diferentes. O cuando por lo menos Juan viola a María y a Patricia, claramente está vulnerando bienes jurídicos de dos personas, pero suponiendo que los realizara en una misma unidad de tiempo, estaría realizando un concurso, o una persona viola varias veces a la misma persona, un concurso homogéneo sucesivo. Bien, entonces se analizan los factores relacionados con la conexidad. Otro aspecto es que el juez declara incorporadas las correcciones que realizó la Fiscalía. Recuerden el momento anterior donde la Fiscalía puede realizar correcciones al escrito de acusación. El juez en este momento declara incorporadas esas correcciones realizadas por la Fiscalía una vez las mismas han sido verbalizadas. El otro momento procesal que se da en esta audiencia, que yo identifico como el tercer momento procesal, primero sería el saneamiento, que envuelve todos los actos previos de enmendar los errores que pueda haber dentro del proceso. Después vendría la lectura o verbalización del escrito, y ahora vendría el tercer acto procesal, que sería el descubrimiento probatorio. Fíjense que ustedes leen el artículo 337, que es un artículo clave acá, porque es el artículo que contiene los elementos que debe tener, o todo lo que debe contener el escrito de acusación. Ustedes se dan cuenta que dentro de ese artículo se hace alusión a que la Fiscalía debe realizar un descubrimiento probatorio. Descubrimiento probatorio que para efectos de la Fiscalía se da en la audiencia de acusación, y ya vamos a ver que para el caso de la defensa se da en la audiencia preparatoria por regla general. Solamente, por excepción, la defensa tendrá la obligación de descubrir en la audiencia de acusación cuando vaya a utilizar la inimputabilidad como teoría del caso.
Pero desde esta arista, lo primero que yo quiero que les quede claro que este momento procesal tiene que ver con qué, con que la fiscalía da a conocer, verbaliza, expresa a su contraparte cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida, encerrando estos tres términos en un solo término que sean los medios cognitivos que la fiscalía va a dar a conocer dentro del proceso. En este momento los devela, los informa. Yo siempre he dicho, y utilizando de pronto una explicación gráfica, que en un proceso penal es lo más parecido a jugar dominó, pero mostrándole las fichas, o jugar cartas, pero mostrándole las cartas a nuestra contraparte. Es decir, en un proceso penal no gana el que esconda pruebas, gana el que mostrándole o dándole a conocer las pruebas a su contraparte sabe utilizarlas mejor para convencer al juez. Entonces, claramente es obligación dentro del proceso que se haga el descubrimiento probatorio. Es incluso un aspecto que está sancionado con un rechazo pues, de las... bueno, el término no sería... el término técnico pues no sería rechazar, sino, bueno, sí, rechazo de las pruebas sería el término, discúlpeme, estaba un poco confundido, me entró una llamada. Hay tres situaciones que ya la vamos a ver en la audiencia preparatoria que se dan. Una es la exclusión, que es cuando la prueba es ilícita o ilegal, el rechazo, que se da cuando no hay descubrimiento, y la inadmisión cuando la prueba no es pertinente conducente. Excúsenme que tuve un pequeño lapsus, pero básicamente es eso. El rechazo que se da de los elementos probatorios es una sanción que se da al no descubrimiento. Entonces, el descubrimiento es tan importante para el proceso porque a partir del hecho de que no se dé a conocer un elemento probatorio, estaríamos frente a una situación en la cual el juez va a verse en la obligación de no permitir que la prueba se pueda incorporar al proceso. Entonces, esos elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, en esta audiencia deben ser descubiertos por la Fiscalía. Entonces, bajo esa perspectiva, el juez le otorga el uso de la palabra al fiscal para que proceda al descubrimiento formal del elemento probatorio. El juez le otorga el uso de la palabra a la víctima para que proceda a descubrir de forma formal sus elementos probatorios si los tuviere. Porque la víctima, por regla general, normalmente se ciñe a las pruebas presentadas por la Fiscalía, pero podría presentar de manera directa sus pruebas, está facultado para hacerlo. El juez le pregunta a la defensa, a la víctima y al Ministerio Público si requiere el descubrimiento material de esos elementos, y este es un punto que es importante, porque las partes, en este caso la defensa, y los intervinientes, la víctima y el Ministerio Público, pueden exigirle a la Fiscalía que dé a conocer de manera material esos elementos materiales probatorios de evidencia física o información legalmente obtenida, y esto se debe dar, y ya lo vamos a ver, dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. Por lo tanto, el descubrimiento probatorio también es un acto complejo, porque no solamente se da o se queda agotado con la manifestación expresa de cuáles son los elementos, sino que se deben entregar físicamente o de modo virtual los elementos probatorios a la contraparte. Entonces, normalmente lo que se hace hoy en día, que estamos en todo este tema de la justicia digital, es que la Fiscalía tiene el proceso ya escaneada, su carpeta escaneada, donde tiene todos los elementos probatorios, y terminada la diligencia vía correo electrónico o por el medio más expedito, incluso vía WhatsApp, envía a la defensa todos los elementos materiales probatorios para que la defensa proceda a su estudio, y en la audiencia preparatoria la defensa hace lo propio. Y por último, de la solicitud de traslado a la Fiscalía de la Defensa, se le hace la solicitud de traslado a la Fiscalía de la Defensa si fuese el caso. El juez ordena, y era lo que decía hace un momento, si es pertinente que se descubran o se exhiban o se entreguen copias de esos elementos solicitados dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia. Repito, hoy en día es muy fácil. Anteriormente era muy engorroso este tema porque las partes tenían que acudir, la defensa, a la oficina del fiscal a solicitar la copia de los elementos probatorios, sacarle copias, etcétera, y eso se prestaba para situaciones a veces muy incómodas, pero ya hoy en día es mucho más sencillo, porque lo que se estila en la práctica es que simplemente se toma
un escaneo de todos los elementos probatorios y se le envía a la contraparte. Como punto 5.6 que tenemos en el documento, el fiscal y la víctima podrán solicitar a la defensa que haga descubrimiento de sus elementos materiales probatorios y evidencia física que disponga hasta el momento para el juicio, pero recuerden que, ya les había dicho, que la defensa solamente está obligada a descubrir elementos materiales probatorios en la audiencia de acusación si va a proponer la inimputabilidad como teoría del caso. En caso de que lo vaya a proponer, debe inmediatamente darle en traslado a la fiscalía todos los elementos probatorios con los cuales va a soportar esta teoría del caso de la inimputabilidad, para que el fiscal proceda entonces a su cabal estudio y a prepararse pues, con respecto a esos elementos probatorios que está dando a conocer la defensa. Hay un aspecto que se da en algunos casos, y es que en esta audiencia de acusación, como se da, era el escenario natural que se tenía preestablecido en la norma para que se hiciera parte la víctima con su representante, ya se da en escenarios anteriores, pero inicialmente cuando se concibió el sistema penal acusatorio, se había establecido que las víctimas se reconocían en la audiencia de acusación y ese era su escenario natural. Entonces, el juez podría resolver sobre medidas especiales de protección a la víctima en caso de que fueran solicitadas por las partes. Por último, ya para finalizar con esta audiencia de formulación de acusación, el juez fija fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria, la cual se deberá realizar dentro de los 45 días siguientes a la terminación de la audiencia de acusación. Esto, digamos, en teoría, el deber ser es ese. Hay casos donde se da por la agenda de los jueces, se da mucho tiempo después, pero el deber ser es que sea dentro de los 45 días, que en algunos casos se cumplen, otros no. Y digamos que de manera excepcional, cuando el fiscal o el acusado o su defensor soliciten ampliación de este plazo, se podrá conceder por parte del juez en caso de que así lo estime necesario, y ese término, de acuerdo a la norma, no podría exceder del doble del término. Sin embargo, les debo confesar que en la práctica muchas veces esto es letra muerta, porque muchas veces los jueces, por su apretada agenda, digamos que no es culpa de ellos, sino porque tienen muchos procesos, les toca colocar las fechas 3, 4, 5 meses, incluso terminada ya la audiencia de acusación, y en muchos casos priorizan los procesos que tienen detenidos a efectos de evitar vencimientos de términos, y entonces los procesos donde no hay detenido se van colocando en unas fechas mucho más lejanas. Bien, este tema de responsabilidad penal para adolescentes vamos a dejarlo ahí en stand-by, lo analizamos en otro momento para no entrar a confundirlos con dos sistemas jurídicos independientes, que sería el de mayores y el que manejan los adolescentes, a pesar de que tienen muy parecida, digamos, su estructura. Pasemos un momentito, por favor. Okay. Pasemos a hablar de la audiencia preparatoria. Entonces, digamos que ya agotamos la audiencia de acusación. Antes de pasar a la preparatoria, podríamos resumir, o podríamos decir, para efecto de que quede más claro, que los pasos en los cuales se desarrolla la audiencia de acusación, una vez instalada la misma, son: primero, el saneamiento del proceso, en el cual tiene unas subetapas que sería determinación de la competencia del juez, una subetapa que tiene que ver con la determinación de los factores de nulidad, la otra que tiene que ver con los factores de incompetencia y recusación, otro aspecto que tiene que ver con factores de determinación de jurisdicción, y otro aspecto que tiene que ver ya con lo que es, digamos, la revisión si el escrito de acusación reúne los requisitos del artículo 337 a efectos de que la Fiscalía realice las correcciones, adiciones o modificaciones del caso. Esa sería, digamos, la primera etapa, el saneamiento del proceso con las subetapas ya indicadas. Segunda etapa, la lectura o verbalización del escrito de acusación. Ya habíamos dicho que el escrito se presenta previamente a la audiencia y que en este momento entonces lo que hace el fiscal es simplemente hacer una lectura del escrito, porque es un acto complejo,
se desarrollan dos momentos. Un momento que es el descubrimiento material del documento como tal y la lectura del mismo que se realiza en la audiencia. El tercer paso sería el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, en el cual la Fiscalía devela, informa, anuncia, bueno, no anuncia, dice cuáles son sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Y la defensa, que tendrá la obligación de hacerlo siempre y cuando vaya a utilizar la inimputabilidad como su teoría del caso. Si no, el escenario natural es en la audiencia que vamos a ver ahora, que es la audiencia preparatoria. Pero en todo caso, dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia de acusación, la parte que deba completar ese descubrimiento probatorio entregando copia, sea física o virtual, de los documentos que hacen parte de ese traslado de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Y por último, las decisiones finales que toma el juez, dentro de las que se destaca el hecho de citar a la audiencia preparatoria. Bien, terminado de ilustrar lo que tiene que ver con esa audiencia de acusación, hablemos ahora sí de la audiencia preparatoria, la cual ustedes la encuentran desde el artículo 355 en adelante hasta 365. Se instala la audiencia. ¿Y cómo se instala la audiencia? El juez explica las partes, la metodología. Recuerden, nuevamente les reitero que el juez tiene la presidencia del proceso, la dirección del proceso, por lo tanto el juez hace las manifestaciones preliminares relacionadas con la ilustración de la metodología de la misma, acerca de cómo deben ser las intervenciones, que deben ser claras, puntuales, y el juez pasa a verificar pues que efectivamente estén las partes que son obligatorias su presencia en esta audiencia. En esta audiencia, de nuevo, son obligatorias la presencia del fiscal, la presencia de la defensa. La norma no hace revelación, y es curioso que no lo haga, acerca del procesado cuando estuviera privado de la libertad. Sin embargo, se entiende que siempre que el procesado esté privado de la libertad, se hace obligatoria su comparecencia al proceso, a menos que expresamente renuncie a ella. La comparecencia del Ministerio Público y del representante de víctima no es obligatoria, es facultativa. En todo caso, se podrá hacer la audiencia sin la presencia de ellos. Una vez el juez enuncia los objetivos de la audiencia, aquí se analiza sobre la posibilidad de una conexidad que pueden solicitar, en este caso, la defensa y la víctima. Recordemos que la conexidad, ya la oportunidad que tenía la Fiscalía fenecía en la audiencia anterior. Se hacen observaciones, y ese sería el primer punto, las observaciones relacionadas con el descubrimiento probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en la audiencia anterior la Fiscalía, por regla general, tiene, y la defensa de forma excepcional, tiene la obligación de dar a conocer cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida, hacer el descubrimiento de las mismas y entregarlo físicamente. Y recuerden que habíamos dicho que esa entrega de esos elementos dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia de acusación. Desde esta óptica, lo primero que se hace en esta audiencia es que la Fiscalía y la defensa realizan las observaciones al descubrimiento probatorio por parte de, la defensa y las demás partes hacen la observación sobre el descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía. Y si la defensa realizó un descubrimiento probatorio, será la Fiscalía la que realice esas observaciones acerca de la entrega material física, materialmente, de forma física o virtual, de esos elementos probatorios por parte de la defensa. El juez pregunta en todas las partes si tienen elementos que descubrir. En este caso, se le da la oportunidad a la defensa, que era la que no había presentado el descubrimiento en la audiencia anterior, para que la defensa haga el descubrimiento de sus elementos probatorios. Si hay algún tipo de observaciones respecto al descubrimiento, las partes pueden solicitar el rechazo. Ya le habíamos dicho que una de las sanciones que tiene establecido el sistema procedimental penal para el no descubrimiento o la ausencia de descubrimiento o el descubrimiento incompleto de elementos probatorios es la sanción de el rechazo de esos elementos probatorios por la ausencia del descubrimiento.
Entonces, la defensa pasa a hacer el descubrimiento de sus elementos probatorios. Esta es su oportunidad procesal. Es decir, pruebas que la defensa no descubra, no la puede usar en el proceso. Entonces, la defensa en este caso, tiene que descubrir cuáles son sus elementos probatorios. Entonces, el juez le otorga el uso de la palabra defensa para que proceda a realizar el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas. Luego viene una tercera parte, o una nueva parte, que tiene que ver con la enunciación de la prueba. ¿Qué es la enunciación de la prueba? Es casi que una manifestación de cuáles son las pruebas que se van a usar en el juicio. Aquí estamos viendo algo que es interesante, y es cómo se va construyendo la prueba en materia penal. Yo les había dicho en la primera clase que es solamente prueba en materia penal lo que se practica en audiencia de juicio oral. Quiere decir que antes del juicio oral nosotros no tenemos todavía pruebas, tenemos elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida, cuyo nombre genérico serían medios cognitivos. Esos medios cognitivos pasan o llevan un tránsito, así como, digamos, un estudiante de derecho pasa por varios semestres para lograr graduarse como abogado. Las pruebas van pasando por varios ciclos para poder graduarse como pruebas. Esos elementos materiales probatorios, evidencias físicas, información legalmente obtenida es como si fueran estudiantes de prueba, que van pasando por unas etapas para poderse graduar como pruebas. ¿Y cuáles son esas etapas? Ya habíamos dicho, digamos, etapas procesales. Ya habíamos dicho que una primera era el descubrimiento de esos elementos, y una segunda sería la enunciación. Prueba que no se descubra no se puede enunciar. Casi que esto funciona como si fuese un embudo. Es decir, la prueba que no se descubre no se puede enunciar. Y ahora veremos que la prueba que no se enuncia no se puede solicitar. Entonces, básicamente van pasando por unos filtros. Yo puedo descubrir 5 pruebas y enunciar 4. Quiere decir que excluyo esta, y ya esta que excluí no se puede convertir, o no se va a convertir nunca en prueba, porque no va a llegar al juicio oral. Bien, aclarado este punto, entonces pasamos a decir que las partes, tanto fiscalía como la defensa, realizan la enunciación de cuáles son sus pruebas. La víctima también tendrá la oportunidad de realizar la enunciación. Repito, esto normalmente en la práctica se da por intermedio de la fiscalía. Luego se le da la oportunidad a las partes de que realicen unas estipulaciones probatorias. Explico en forma muy práctica. Las estipulaciones probatorias son acuerdos que se dan entre las partes, fiscalía y defensa, sobre aspectos que ellos piensan no son objeto de discusión dentro del proceso. Por ejemplo, yo soy abogado de Pedro, quien está siendo sindicado de la muerte de Juan. ¿Será que es un aspecto relevante, o a mí me interesaría dentro del proceso discutir que Juan murió asesinado? A mí no me interesa determinar si Juan murió o no asesinado. A mí me interesa demostrar que mi cliente no lo mató. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me interesa establecer que Pedro no participó en la muerte de Juan, no probar que Juan está vivo, porque efectivamente hay un cadáver a la cual la fiscalía le realizó una necropsia a través de su medicina legal, de su Instituto Colombiano de Medicina Legal, y se determinó que la causa de la muerte de esta persona fue que recibió 5 impactos de bala en la cabeza. Entonces, yo no tengo necesidad de entrar a discutir el aspecto o el hecho del homicidio como tal, de la muerte de esa persona de forma violenta. Por lo tanto, yo puedo estipular con la fiscalía que efectivamente Juan murió, y que murió por una causa violenta. No me interesa, no es el tema de discusión. Me interesa es probar que el que hizo los 5 impactos de bala no fue mi cliente Pedro. Otro aspecto, en un proceso, digamos, por tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, a una persona la capturan con una sustancia alucinógena en el bolsillo. Le realizan la prueba del PIPH y sale positivo para base de coca. Luego le realizan la prueba de la bici, que es la prueba confirmatoria del laboratorio, y determinan que efectivamente es positivo para cocaína. ¿Será que yo o me interesaría mucho establecer o enmarcar mi discusión jurídica bajo la perspectiva de que esa sustancia encontrada no es cocaína? No, a mí no me interesa entrar a discutir ese tema. A mí me interesa establecer es que mi cliente es consumidor y que esa sustancia no la tenía para distribución, sino para su consumo. Esa es mi teoría del caso. Por lo tanto, como no me interesa determinar que eso no es coca, yo entraría entonces bajo esa perspectiva a estipular ese elemento probatorio en ese caso puntual, ¿no?
Siempre que hay una estipulación probatoria, el juez debe analizar que lo estipulado no sea un aspecto sustancial dentro del proceso. Porque si es un aspecto sustancial dentro de la discusión jurídica, por ejemplo, en un porte ilegal de arma, yo no voy a estipular que Juan, yo soy el abogado de Juan, que Juan no tenía permiso para el porte del arma y sin embargo la estaba portando. O sea, eso claramente que si yo llego a estipular eso, estaría casi que estipulando responsabilidad penal y eso no lo puede permitir un juez. Un juez estipula aspectos que no son sustanciales dentro del proceso, como por ejemplo, la plena identificación del procesado. A mí no me interesa decir que Pedro no es Pedro. No me interesa establecer un debate jurídico sobre su identificación o identidad. Simplemente a mí me interesa otro aspecto sustancial dentro del proceso, por lo tanto yo podría estipular esas situaciones que no son objeto de discusión. Entonces, en suma, las estipulaciones son acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa en donde dan por probado hechos, ojo, hechos, no elementos probatorios, hechos que no son objeto de debate jurídico dentro del proceso. El otro punto que se realiza en esta audiencia sería la posibilidad que tiene el procesado de aceptar o no los cargos. En un proceso penal, normalmente lo que tiene que ver con el allanamiento a cargos se puede dar en tres momentos procesales. Uno es en la audiencia de imputación, otro es en esta, la audiencia preparatoria, y otro está reservado para la audiencia de juicio oral y público antes de iniciar el debate probatorio. Lo que quiere decir que en este sería la segunda oportunidad procesal en que el procesado puede admitir su responsabilidad de forma voluntaria. Obviamente en presencia de su abogado defensor. Claramente, y esto es un aspecto que es importante que lo resaltemos, ese allanamiento que realiza en este caso el procesado es un allanamiento que está revestido de una rebaja de pena, pero una rebaja de pena que no es tan significativa como si lo hubiese hecho en la primera audiencia, que es en la audiencia de imputación. Aquí la rebaja de la pena ya sería apenas de una cuarta parte. En la primera audiencia era hasta la mitad, ahora apenas una cuarta parte del beneficio de rebaja por aceptación de cargos. Bueno, es importante señalar para no apartarnos de lo que dice el documento, que esa aceptación puede ser total o parcial. Es decir, si a la persona se le está sindicando de dos delitos, yo tuve una vez un caso donde un muchacho estaba siendo sindicado de concierto para delinquir y homicidio. Y él dijo, hombre, yo sí hice parte de la organización, yo sí cometí el delito de concierto para delinquir, pero yo no maté a nadie. Yo simplemente participé ahí como colaborador en ese grupo delincuencial. Por lo tanto, la persona aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir, pero no aceptó su responsabilidad sobre el delito de homicidio y por lo tanto sobre el homicidio se fue a juicio oral. Bien, solicitud de pruebas. Esta sería la otra etapa que se da en el proceso y aquí las partes, Fiscalía, Defensa o incluso los intervinientes, que también se le da la oportunidad a las víctimas, presentan sus alegaciones sobre pertinencia, conducencia y utilidad de los elementos probatorios. Yo les había anunciado que básicamente el juez, relacionado con los elementos de prueba, puede tomar tres decisiones de exclusión. Una sería cuando la prueba es ilegal, evidentemente la ilegalidad de un elemento probatorio, de acuerdo a la cláusula de exclusión, artículo 23, da lugar a que la prueba se excluya del proceso, no se tenga en cuenta. El otro aspecto ya lo habíamos visto, cuando la prueba no se descubre, el juez rechaza la prueba de forma directa. Pero este ya es un análisis que se hace en relación a un aspecto más trascendental y es el que tiene que ver con la pertinencia, conducencia y utilidad del elemento probatorio. La prueba es pertinente cuando guarda relación con el tema de prueba, sea directa o indirectamente. Ejemplo, si estamos frente a un delito de homicidio, una prueba pertinente sería obviamente la necropsia, que demuestra que la persona murió por una causa violenta. Determinar que por lo menos Juan tenía problemas personales con Pedro sería una prueba evidentemente pertinente porque eso pudiera llevarnos a establecer cuál fue la causa del homicidio. Que el arma encontrada en la casa de Juan
coincide con las balas extraídas del cadáver de Pedro. Eso también sería una prueba pertinente porque guarda relación con el tema de prueba. Pero determinar que Juan aprendió a montar bicicleta a los 3 años, va a declarar Pedro. ¿Y sobre qué va a declarar Pedro? No, Pedro va a declarar que él le enseñó a montar bicicleta a Juan a los 3 años. Es una prueba que no tiene relación. Entonces, lo impertinente es lo que no guarda relación con el proceso. La conducencia tiene que ver con la idoneidad que tiene una prueba para demostrar algo. Básicamente, en materia penal hay una libertad probatoria, por lo tanto, tú pudieses probar un hecho bajo cualquier forma, pero hay elementos que necesariamente se deben probar o hay elementos que tienen vocación de probar aspectos dentro del proceso, como por ejemplo un registro civil, prueba un parentesco, como por ejemplo un dictamen médico legal prueba el tipo de lesión sufrida por la víctima, como por ejemplo un documento que tenga que ver con un certificado de libertad y tradición probaría eventualmente la propiedad sobre un inmueble. Entonces son elementos que tienen un carácter o una idoneidad, una fuerza para poder probar esa situación concreta, a pesar de que hay libertad probatoria. Y el otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la utilidad de la prueba. Es decir, una prueba puede ser pertinente, conducente, pero no ser útil. Como por ejemplo, 6 personas van a declarar sobre lo mismo. ¿Para qué 6? Si ya con 2 personas que declaren sobre ese aspecto ya es suficiente. Va a declarar Pedro sobre qué? Sobre la enemistad de Juan con la víctima. Va a declarar Guillermo sobre qué? Sobre la enemistad de Juan con la víctima. Va a declarar Felipe sobre qué? Sobre la enemistad de Juan con la víctima. Ya de ahí para adelante, ya las pruebas no van a aportar nada nuevo. Por lo tanto, serían inútiles. Y al ser inútiles, claramente el juez debe inadmitirla porque el juez debe velar porque el juicio no se vuelve interminable. Porque si una persona saca un arma de fuego delante de 1000 testigos y asesina a otra, los 1000 personas vieron, ¿para qué vamos a llevar 1000 testigos que digan lo mismo? Yo vi cuando sacó el arma del bolso y le disparó en la cabeza. Viene el segundo testigo, yo vi cuando sacó el arma del bolso y le disparó en la cabeza. ¿Para qué van a declarar 1000 personas sobre lo mismo? Se volvería un juicio interminable. Entonces, bajo esa perspectiva, ya cuando la prueba no va a aportar nada al proceso, no es útil, el juez la excluye, la inadmite, y desde este punto de vista sería otro aspecto que se analizaría y que las partes deben alegar. O sea, yo tengo que alegar por qué la prueba es útil, por qué la prueba sirve al proceso, por qué la prueba es importante para mi teoría del caso. Una vez, yo les había dicho que hay un principio que es el principio de la contradicción. Este principio rige la actuación procesal. Entonces, de esta óptica, básicamente, las partes van a determinar dentro del proceso o van a tener la oportunidad dentro del proceso de oponerse a la solicitud presentada por su contraparte. Entonces, la fiscalía puede oponerse a la solicitud presentada por la defensa y la defensa oponerse a la solicitud presentada por la fiscalía. Entonces, se le corre traslado de la solicitud probatoria a la contraparte para que la contraparte anuncie si la prueba debe ser excluida, rechazada o inadmitida. Ya recuerden que esas son las 3 sanciones que puede sufrir una prueba. El otro aspecto o el otro punto que se desarrolla en esta audiencia es que el juez decreta la práctica de la prueba, es decir, el juez admite si la prueba puede ser o no practicada en el juicio oral. ¿Y cómo lo hace el juez? El juez, para decretar la prueba, debe verificar pues, que la misma haya respetado el debido proceso, ya que si no respeta evidentemente el debido proceso, podemos estar frente a una prueba ilícita o que la prueba haya sido obtenida de forma legal, porque si no estaríamos frente a una prueba que también debe ser excluida. El juez analiza los aspectos de formación de la prueba, es decir, que la prueba haya sido descubierta. Ya les había dicho que ese es el primer punto de formación de la prueba, que la prueba haya sido denunciada, que es el segundo punto de formación de la prueba. Ya el juez entra después a analizar los presupuestos para el decreto de la prueba en relación a la pertinencia, conducencia o admisibilidad de la prueba. Esta información la pueden encontrar ustedes de manera más puntual. Lo relacionado con la pertinencia en el artículo 375. Lo pertinente a la admisibilidad de la prueba, artículo 376. Básicamente el juez analiza también aspectos que tienen que ver con la autenticidad
de la evidencia, de los elementos materiales probatorios, que, bueno, el tema de la cadena de custodia es un tema que se reserva un poco más para el juicio oral, pero igualmente el juez analiza estos aspectos para finalmente, una vez analice todo esto, que la prueba no causa un grave perjuicio o un perjuicio individuo o una dilación injustificada del proceso, el juez entonces, frente a esos criterios, decide admitir o no admitir la prueba. Recuerden, analice criterios de pertinencia, criterios de conducencia, que lo encuentran ustedes en el artículo 373, analiza criterios de utilidad de la prueba, de razonabilidad de la prueba, y al final toma la decisión de admitir o no admitir la prueba. Esta decisión de admisión, rechazo o exclusión de la prueba puede ser susceptible de recursos. Sin embargo, no siempre se pueden presentar los mismos recursos. Escuchen bien esto, que es importante. En cuanto al rechazo de la prueba, que es un aspecto que tiene que ver con el descubrimiento probatorio, es susceptible de que se presenten recursos de reposición o apelación por ambas partes, ¿no? En cuanto a la admisibilidad de la prueba, y es la que tiene que ver con la pertinencia, conducencia y utilidad, solamente podrá presentar recurso la parte que haya sido afectada con la decisión. Es decir, si yo solicito la prueba y el juez me la inadmite, yo sí puedo presentar recurso. Pero mi contraparte, que solicitó que se inadmitiera y aún así el juez la admitió, no podría presentar recurso. Casi que la decisión de inadmisión de la prueba es la que es susceptible de recurso y la parte interesada es la parte que le inadmitieron ese elemento probatorio. Y por último, la exclusión del elemento probatorio que tiene que ver con la ilegalidad de la prueba también puede hacerla ambas partes, al igual que el rechazo, es decir, tanto la que la solicitó como la que se opuso. Esa decisión tomada por las partes, es decir, por el juez, la decisión sobre el decreto de la prueba, una vez haya sido presentados los recursos, si se presentaron, en caso de presentarse, se da en efecto suspensivo y se suspende el proceso hasta que la segunda instancia resuelva sobre la decisión de admitir o no admitir, rechazar o no rechazar, o excluir o no excluir ese elemento probatorio, esa evidencia física o esa información legalmente obtenida. Supongamos que no hubo aquí ningún tipo de oposición, el juez admitió todas las pruebas, entonces lo procedente o lo que sigue sería que se fija fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral y público. Yo voy a dejar de compartir acá la diapositiva para hablarles un poquito sobre la audiencia de juicio, que es mucho más fácil. Acá en esta audiencia de juicio, vamos a ver si por acá tengo forma de colocar la pizarra. Un segundo, por favor. Aquí hay una pizarra. Yo no sé si, Andrea, yo tengo la opción de abrir la pizarra acá o tengo algún tipo de limitación porque veo que no me está dejando compartir con otra persona. Vamos a hacer algo más sencillo porque creo que me está colocando problemas para... yo voy a abrir un documento Word y voy a compartir pantalla abriendo el documento Word y utilizo el documento Word como si fuese una pizarra y así vamos más fácil. Vamos a compartir.
y hacemos un documento Word en blanco. Bien. Ok. Vamos a ver qué pasa el señor de las paletas, que se emociona siempre que pasa por aquí, como para que mi hijo se antoje de paleta. Y vamos a hablar entonces de, vamos a poner una letra grande, una letra 22, para que todo el mundo la vea. Vamos a poner esta letra que me gusta, listo. Bien. Vamos a hablar entonces de la audiencia de juicio oral y público. En esta audiencia de juicio oral y público, entonces, básicamente desarrollamos las siguientes etapas. Una vez instalada la audiencia, el juez verifica que estén las partes obligatorias, que son la defensa y la fiscalía, y igualmente los demás intervinientes. En caso del procesado esté privado de la libertad, igualmente es obligatoria su presencia en esta diligencia. Vamos a colocar esto aquí, así, de este color. Entonces, lo primero que hace, digamos, la primera... una vez instalada la audiencia, lo primero que se hace en este procedimiento es la pregunta al procesado si acepta cargos. Aló. Sí. No están viendo el documento, listo. Voy a mirar si lo pongo nuevamente. Acá me están diciendo que no se alcanza a darlo un momento. Vamos a ocultarlo un momento. Presentación. A superar estos inconvenientes técnicos que generalmente se presentan en pantalla completa. Compartir. Andrea. Andrea, por favor, confírmame si están viendo el documento Word. Perfecto, listo, bien. Bueno, entonces les decía que el juicio, la primera parte o lo primero que se hace en el juicio oral es, se le pregunta al procesado si acepta o no los cargos. Ya les había dicho que habían dos oportunidades procesales anteriores. La primera, la audiencia de imputación; la segunda, la audiencia preparatoria, y esta sería la tercera oportunidad. En caso de que el procesado sí acepte, voy a colocar aquí sí acepte, tendrá una rebaja consistente en una sexta parte del beneficio de rebaja punitiva. Si no acepta cargo, continuamos con el juicio oral. ¿Cuál es lo segundo? Una vez no aceptó cargo el procesado, las partes, fiscalía y defensa, realizan alegatos iniciales. Y aquí es donde se devela lo que es la teoría del caso. Es importante señalar que en este caso, para la fiscalía, es obligatorio, vamos a ponerlo aquí en rojo, es obligatorio realizar su teoría del caso. Para la defensa es facultativo, es decir, la defensa no tiene la obligación de revelar su teoría del caso. La defensa simplemente podría guardar silencio. Yo no aconsejo mucho pues, que no revelen teoría del caso, sin embargo, sí les tengo que decir que en la práctica muchas veces lo he hecho. A veces que no me conviene revelar mi teoría del caso, entonces más bien me quedo callado y después ataco, digamos, a la fiscalía. O porque en casos en donde simplemente la defensa no tiene una teoría del caso, simplemente va a jugar a oponerse, como quiera que su defendido tiene incólume su presunción de inocencia, y si la fiscalía no prueba, la persona tiene que ser absuelta. Lo tercero que se hace en esta audiencia es el debate probatorio.
Aquí entonces se practican las pruebas tanto de la fiscalía como de la defensa. Es decir, este es el momento, el clímax del proceso, porque aquí básicamente es donde ya todo lo que hemos venido trabajando de lo que es el elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente obtenida, se convierte en prueba. Y básicamente yo les había dicho que existen 3 medios de prueba, que serían la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial. Vamos a verla después. Por lo pronto quiero que tengan claro que este es el momento procesal en donde se da esa etapa. El cuarto punto que se realiza en esta audiencia es una vez terminado el debate probatorio, es los alegatos. Voy a colocar esto ya en negro. Los alegatos de conclusión. Aquí es donde las partes, el caso de la fiscalía pide condena, la defensa pide absolución. Claramente hay otras opciones, por lo menos si la fiscalía no logró probar nada, pedirá una absolución perentoria, porque definitivamente se dio cuenta luego del debate probatorio que no pudo probar su teoría del caso y le toca solicitar absolución. La defensa obviamente siempre va a pedir absolución, no he visto todavía el primer defensor que pida condena, pero es el momento procesal donde las partes van a realizar esos alegatos de conclusión. ¿Piden absolución o piden condena? Bien. Y el quinto momento procesal, el juez da el sentido del fallo. Ahí es donde el juez decide si la persona es culpable o inocente. En el primer caso, si el juez decide que es culpable, pasamos a otra audiencia, que es la audiencia del 447, y en esa audiencia se hace la individualización de pena y sentencia, es decir, las partes, no IPS, las que atienden el sistema de salud, sino individualización de pena y sentencia, vamos a poner AIPS, audiencia de individualización de pena y sentencia, que es donde las partes tienen la oportunidad de decirle al juez o proyectar al juez cuál puede ser el fallo, de acuerdo a las circunstancias personales, sociales o familiares del procesado, y luego se hace la audiencia de lectura de sentencia. Si el juez determina que la persona es inocente, aquí obviamente no hacemos audiencia del 447, sino que en caso de estar privado de la libertad queda libre de manera inmediata y pasamos a la audiencia de lectura de sentencia. Ojo, que la oportunidad para presentar recursos de apelación no se da acá en el sentido del fallo. No es aquí. Aquí no es la oportunidad para presentar recursos. La oportunidad para presentar recursos es en la audiencia de lectura de sentencia. Esta sería la oportunidad procesal, por eso vamos a ponerla en verde, en donde se pueden presentar los recursos. Obviamente, si es culpable, si lo declaran culpable, pues la defensa tendrá un interés en presentar recursos. De pronto la fiscalía lo tendrá para determinar aspectos relacionados con el monto de la pena, los subrogados penales, etcétera. Pero ya eso es aspecto que es objeto de análisis, es en la audiencia de lectura de sentencia, no en el juicio oral cuando el juez da el sentido del fallo. Aquí no se presentan recursos. Se presentan en la audiencia posterior de lectura de sentencia. Hay jueces que son muy tesos y terminada la audiencia, dictado el sentido del fallo, inmediatamente pueden proceder a edificar la sentencia y decirla, pero por lo general lo que sucede es que se suspende el proceso y en una fecha posterior el juez realiza su lectura de sentencia. Bien, entonces, esas son las fases en las que se desarrolla la audiencia
de acusación. Ya quedó claro entonces que en la audiencia de juicio oral, perdón, ya quedó claro que la audiencia de acusación fue la primera que vimos. Tiene como fases, hagamos nuevamente el recorderis, primero el saneamiento, del proceso. Aquí es donde se analizan aspectos como, recuerden, competencia del juez. Aquí se analizan factores como factor territorial, factor subjetivo, y factor funcional. B, lo que tiene que ver con las nulidades. C, lo que tiene que ver con la incompetencia, perdón, las causales de recusación. Que es cuando el juez está inhabilitado pues, para conocer del caso. D, lo que tiene que ver con la corrección al escrito de acusación, que no reúne los requisitos del artículo 337, y ahí es donde la Fiscalía puede corregir, adicionar, digamos, o aclarar el escrito de acusación. Entonces sería corrección, aclaración y al escrito de acusación. Segundo momento es la lectura del escrito de acusación. Tercer momento procesal es el descubrimiento probatorio. Recuerden que es obligatorio para el fiscal. Facultativo para la defensa, y que este descubrimiento se materializa dentro de los 3 días siguientes. Y cuarto, se fija fecha para la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria siempre he dicho que parece un partido de tenis porque la bolita va y viene, eso es, la defensa tira y la fiscalía le recibe y después igual. La audiencia preparatoria, lo primero que se hace es, vamos a colocar un color más visible, lo primero que se hace son las observaciones sobre el descubrimiento probatorio. Segundo, recuerden que aquí si no hay un descubrimiento probatorio cabal, la consecuencia es que la prueba es rechazada. Lo segundo que se hace es que las partes enuncien sus elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida.
Luego se da la oportunidad para que una vez las partes puedan realizar lo que se llaman las estipulaciones. Luego se da la oportunidad para que el procesado acepte cargo. Cargos. En caso de que acepte cargos, ya les dije que tenía una rebaja de una cuarta parte. Luego viene la solicitud probatoria. Aquí es donde se hacen los alegatos sobre pertinencia, conducencia y admisibilidad. Pertinencia, conducencia y utilidad. Y se analiza lo relacionado con la legalidad de la prueba. Luego, bueno, y aquí obviamente las partes tendrán la oportunidad de ejercer la contradicción. Luego, se da otra parte, que es la que tiene que ver con el decreto de las pruebas por parte del juez. Acá el juez puede tomar una de 3 decisiones respecto a las pruebas. Puede tomar la decisión de rechazo cuando la prueba no fue descubierta. Puede tomar la decisión de la exclusión. Y por último puede tomar la decisión de inadmitir la prueba. Inadmisión de la prueba. Y una vez el juez toma estas decisiones, las partes ejercen o hacen uso de sus recursos en la forma que les expliqué arriba. El juez fija entonces fecha para el juicio. A ver si se me olvida una parte, observaciones sobre descubrimiento. Perdón, aquí se me estaba pasando algo. Discúlpenme. Aquí iba como punto segundo el descubrimiento probatorio de la defensa. Bien, esas serían las 8 etapas en las que se desarrolla la audiencia preparatoria. Estas serían las 4 fases, digámoslo así, en que se desarrolla la audiencia de acusación. Y esto serían las 5 en las que se desarrolla la audiencia de juicio oral y público. Yo creo que el tema quedó perfectamente entendido. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden consultármela a través de WhatsApp. Recuerden que para la próxima clase tenemos el examen. Entra todo lo que hemos dado en el semestre, incluyendo la clase virtual de hoy. Y pido por favor que estudien. Mantengo mi compromiso con ustedes de realizar las 3 primeras preguntas que les señalé en clase, y de ahí en adelante pues formularé otras preguntas adicionales. Muchachos, espero que les haya gustado la clase. Esta clase me hubiese gustado darla de forma presencial, pero bueno, las circunstancias no lo permitieron, pero igual creo que quedó muy claro el tema. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Andrea, listo. Chao.